que no entiende, que quiere vivir todavía en un país de fantasía. Parece que el gobierno estaría viviendo en las nubes. Un tema muy complejo, una mochila muy pesada, pero necesaria para cambiar la historia nacional. Así que le damos la bienvenida a nuestros invitados. Ella es Diana Pasaca, analista política, y a Fernando Tincopa, analista político también. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a Exitosa. ¿Qué tal, Muy Tania? buenos días, muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Cuál es la situación? Hemos brindado ya algunas cifras, 509 personas hasta el día 22 de marzo que han perdido la vida producto de los homicidios, producto de la criminalidad, y todavía no tenemos un ministro del Interior. ¿Qué podría estar pasando en Palacio de Gobierno? Sí, Diana, por favor, comenzamos contigo. Sí, muchas gracias. Muy buenos días, Katiuski, y a todo nuestro país. Bueno, ya lo has explicado de forma muy clara, ¿no? Estamos viviendo los momentos más duros para el Perú. Hay una decadencia del gobierno terrible, que no entiende, que quiere vivir todavía en un país de fantasía. Parece que el gobierno estaría viviendo en las nubes, y ya hemos visto el resultado en que la población ha logrado un triunfo. No podemos negar eso, ¿no? De que ha logrado que por lo menos se ha escuchado y se saque al ministro Santibáñez, pero esa no es la solución completa. Hay que buscar, creo yo, unas salidas más concretas para la población. Yo sé que la mayoría de repente está viendo el tema de un adelanto incluso de elecciones para darle una salida a esta crisis de ingobernabilidad, pero probablemente algunos digan eso es muy exagerado, que ya estamos a puertas a un proceso electoral, entonces no podemos entrar en esa situación. Y en todo caso, viendo salidas prontas para todo este problema, sería bueno que el gobierno pueda nombrar pues a un ministro del Interior con experiencia y técnico, que tenga incluso autonomía política y no estar viendo los cálculos políticos. E incluso falta trabajar en el tema de implementar a la policía con logística, tecnología, pero con un verdadero plan de emergencia en seguridad ciudadana que nos puedan dar metas claras y medibles. Y no solo eso, incluso trabajar en derogar las leyes pro crimen que este Congreso ha aprobado. ¿Qué es lo que podría yo aportar en este momento? Gracias, Diana. Fernando, hoy se cumple este plazo según la Carta Magna que tiene el presente gobierno para nombrar a un ministro del Interior, y sabemos de que se han voceado algunos nombres, pero la mochila parece ser muy pesada. Sí, estoy de acuerdo con que, considerando que tenemos una alta rotación ministerial de prácticamente un ministro del Interior cada 4 meses, que incluso viene heredada de la gestión de Castillo, pero que se repite en esta espantosa gestión gubernamental, me parece que lo conveniente es aterrizar un poco en la realidad de asumir de que la cartera quizás más importante en la coyuntura política actual del país y social va a tener que experimentar de nuevo una alta rotación y volatilidad de ministros en los próximos 16 más o menos meses que le quedan al gobierno, porque no solo porque, digamos, es usual en gobiernos débiles como este, sino porque, al margen de que la cartera ha sido altamente utilizada como brazo articulado de política en defensa de la señora presidenta, no tiene ninguna planificación ni política que establezca un largo plazo en el que se puedan desarrollar seguramente algunos lineamientos al margen de las personas. Y es altamente realista pensar también de que no lo van a hacer y que no tienen la capacidad de hacerlo ni la intención de hacerlo. Es más probable que lo que vayamos a ver en los próximos meses, junto con la inacción del Congreso, es una alta rotación, no solo en las direcciones principales, en las direcciones del ministerio, en las gerencias y demás, sino una incapacidad absoluta para establecer lineamientos de política pública que establezcan algún combate eficaz contra las mafias criminales que ahora azotan al país. Así es, Diana. ¿Cuánto puede lograr el ministro del Interior, el nuevo ministro, sin presupuesto, tecnología para la Policía Nacional, sin trabajo en conjunto con la Fiscalía, sin trabajo en conjunto y nuevas estrategias para el INPE, porque sabemos que las cárceles están colapsadas, que ahí también se gestan los delitos? ¿Cuánto puede hacer este ministro sin las herramientas correspondientes?
Probablemente nada, ¿no? Probablemente vamos a seguir en el mismo problema, dando vueltas sin lograr una solución. Por eso es que se requiere personas más técnicas y no el manejo político que se está haciendo y no utilizarlo simplemente como se ha venido haciendo, incluso instrumentar a la policía como para seguir defendiendo simplemente este gobierno, ¿no? Esperamos resultados concretos porque si no, la ciudadanía va a seguir intensificando las protestas y ahí vamos a ver si el gobierno más bien enfrenta a la ciudadanía y sigue reprimiendo como ha sucedido ya en los primeros, en los 2022, 2023, con los 50 muertos que tiene este gobierno, ¿no? Así es, Fernando. ¿Cuánto ha funcionado la presión social de esta gran movilización que ya en horas de la noche se intensificó y ha sido realmente satisfactorio ver a muchos peruanos, artistas, representantes de lo que significa la cultura nacional, el poder expresar su voz de protesta, muchos de ellos víctimas también, como varias agrupaciones de cumbia? ¿Y cuánto es importante para el Congreso, recordando de que ya estamos a muy poco tiempo de las elecciones 2026 y ya los partidos políticos se ponen pues en modo campaña electoral? Sí, en esa línea que señalas, yo precisaría que las protestas no funcionan en este gobierno para presionar cambios en el Ejecutivo. Se han demostrado bastante ineficientes en ese sentido. Lo que cambia en los próximos meses es que las protestas podrían, en algún margen, funcionar para generar, digamos, espíritu de cuerpo en presión hacia el legislativo, asignándoles costos políticos, electorales, que digamos, dificulten que un partido como Fuerza Popular podría seguir insistiendo en la necesidad de mantener al ministro, pese a que un gran sector, incluyendo de artistas y movimientos sociales, no necesariamente relacionadas con la izquierda, sino con un público que puede ser potencialmente su electorado, rechaza a ese ministro. Es en ese sentido en el que las protestas en los próximos meses podrían tener un pequeño nivel de impacto en términos de modificar las actitudes de aquellos grupos parlamentarios con aspiraciones políticas electorales, ¿no? Pero en general me parece que luego de las protestas del 23 se ha afectado muchísimo la capacidad del movimiento para generar cambios significativos en el orden político, que se refleja grandemente en el distanciamiento que tienen los políticos de oír a lo que la población, incluso no necesariamente partidizada, pretende exigir a sus gobernantes, ¿no? Es cierto, Fernando. Y algo que me ha asombrado muchísimo es escuchar a la población, Diana, el recordar claramente todas las frases que da la presidenta Dina Boluarte. Es decir, cuando ella sale a la palestra, cuando ella le toca dar un mensaje, su mensaje es equivocado, su mensaje no está conectado con la realidad. Ha hablado del menú de 10 soles, ha hablado que hemos ya derrotado al Tren de Aragua. O sea, cada frase la gente lo recuerda y genera un rechazo. Entonces, ¿de qué vale que ella pueda nombrar a un buen ministro del Interior si él también va a tener que batallar con estos lapsus brutos que tiene pues la presidenta Dina Boluarte? ¿Y cómo va a trabajar también con el premier, que es la cabeza de ese gabinete? Sí, pues es lamentable que la señora, en vez de lograr un poco calmar a la población, porque creo que esa es su intención cada vez que sale, el efecto es muy contrario, ¿no? Exacto. Más bien enciende a la ciudadanía. De verdad, a veces acá la gente termina muy molesta por cada comentario y se nota en cada expresión que tiene la ciudadanía cultural, artística, etcétera, ¿no? No se espera, ojalá no haya un ministro que al contrario esté más bien siendo algo así como el sofocador de incendios, ¿no? Sino que ojalá la señora, aunque muchos dicen que no necesariamente la señora va a ser la que nombre, sino ahí están las fuerzas que mantienen al gobierno, las que van a determinar de repente quién va a asumir este ministerio, y se espera pues que si es que ellos quieren seguir manteniendo por lo menos hasta el 2026 y calmar un poco esta crisis y esta sensación que la población tiene de hartazgo, pues tendrán que escoger ojalá a un buen ministro. De lo contrario, el camino que nos espera realmente va a ser más tortuoso, ¿no?
Así es, Fernando. Ayer la presidenta Dina Boluarte dio una conferencia en este cuarto de guerra donde ha reunido a altos mandos de la Policía Nacional, del Ejército. ¿Cuál es el mensaje que nos quiere dar la presidenta? También lo hizo el día viernes cuando el Congreso censuraba al ministro, bueno, al exministro Santibáñez. Yo creo que el mensaje es bastante claro. La presidenta ha demostrado que privilegiar la lealtad partidaria y la lealtad hacia ella, mejor dicha, y el ser escudero antes que las capacidades técnicas que le exige un cargo de alto nivel como el ser ministro de Estado a una persona. En ese sentido, me parece que lo que ha tratado de decir es que la persona que suceda a Santibáñez no va a tener mejor capacidades necesariamente, sino va a tener iguales condiciones o cualidades de defensa absoluta hacia la presidenta, y eso se traduce en servir de brazo articulador político. Yo quería reincidir en este punto porque me parece que estamos dejando de ver de que, junto con todos los problemas que tiene que asumir el nuevo ministro o ministra de enfrentar la delincuencia, también se va a tener que, digamos, cargar a las espaldas, porque imagino que ese es el tipo de negociación que se hace cuando buscas designar a alguien en un puesto político tan importante como este, un puesto que designa prefectos y subprefectos a nivel distrital y provincial, que genera un cuerpo de apoyo político que puede incluso intervenir a nivel policial para afectar las investigaciones de procesos en curso. Todas estas cosas implican que la persona que tenga que seguir el cargo sea altamente dependiente de la tarea de defender abierta y a capa y espada a la presidenta de la República, dejando de lado cualquier exigencia y capacidad técnica para la que el puesto lo requiere. En ese sentido, me parece que la presidenta simplemente ha anunciado que probablemente el sucesor de Santibáñez sea alguien conversado y coordinado junto con Santibáñez, y que la participación de este no se aleje tanto del gobierno, ¿no? Porque probablemente el señor podrá salir del ministerio, pero no me cabe duda de que quizás lo puedan nombrar de embajador en alguna otra embajada, como ha sucedido ya con varios otros ministros. Así es, como ocurre, ¿no? Bueno, has sido una persona funcional a mi gobierno, te vamos a continuar premiando. Incluso lo que ha dicho la presidenta Dina Boluarte, Diana, sobre el ataque que recibió un policía, ya lo ha calificado como un acto vergonzoso e inaceptable. Y por supuesto que es válido, porque la vida de los peruanos es valiosa de absolutamente todos. Sin embargo, ella se indigna mucho, tiene mucho coraje frente a este acto. ¿Y qué hay con las 509 personas que han sido víctimas de la criminalidad? ¿Qué hay con las personas inocentes que tienen un pequeño negocio, que son extorsionados y que sin ningún tipo de remordimiento se le deja una bomba o son asesinados de la peor forma? ¿Qué hay con esos 509 peruanos? Porque la gente espera que ella salga con ese coraje a defender a la población y a tomar ya las cartas sobre la mesa. Mira, sí, definitivamente está mal. He sentido que han publicado mucho, hay campañas mucho respecto a la policía y a los insultos que reciben, ¿no? Y que obviamente está mal, no está bien ese tipo de trato entre nosotros, entre peruanos, y la policía está cumpliendo una labor ordenada, obviamente. Pero el tema es que lo que acabas de decir, ¿no? ¿Qué pasa con niñas, con niños? Anteayer creo que vimos la noticia de un menor de 15 años que trabajaba y estudiaba y era extorsionado y fue asesinado. ¿Quién dice algo respecto a este menor? O la profesora que por cumplir su labor de educadora en La Libertad murió porque el camino es difícil para llegar a la institución educativa. Más bien al contrario, el propio ministro Quero y todos los ministros, en realidad creo la mayoría de ellos, han tenido muchas frases infelices que nos deja mucho que desear y nos hablan mucho de su humanidad, ¿no? Por eso es que la gente cuando habla de la señora Dina, las mujeres, por ejemplo, en esencia dicen, es inhumana, porque no entiende lo que estamos pasando, o por lo menos si lo entiende, porque ella quiere mostrarse como una mujer andina, originaria, victimizarse en ese sentido, pero no está haciendo
caso respecto a lo que vivimos a diario millones de peruanos, no solo ciertos sectores, todos los sectores estamos sufriendo. Entonces, de verdad que la crisis política está cada vez más grave. Si es que no hacemos algo pronto, por lo menos los partidos no toman este tema en serio, la situación va a escalar más, ¿no? Así es, hay una frase bastante clara, ¿no? Divide y reinarás. ¿Por qué crear ese discurso de odio, esta separación entre la policía y la población, si tendríamos que trabajar en conjunto? Porque la policía tiene una función que es salvaguardar la integridad y la seguridad de los peruanos. Fernando, hay un discurso constante que tienen todos los ministros y es compararnos con otros países de América Latina y el mundo que están peor en cuestión de cifras. Y uno de los países que está bastante grave en la situación económica y además la crisis que tienen de electricidad y energías renovables y no renovables es Bolivia. Y lo que conversábamos con el exministro boliviano de hidrocarburos era de que es muy posible que se venga una gran migración de bolivianos y ya hemos vivido lo mismo con Venezuela hace más de 5 años. Sí, en general ese es un riesgo que es latente y sobre todo muchísimo más probable en los próximos meses. Sin embargo, me gustaría precisar de que hay que enfocar la migración como un fenómeno natural, pero como un fenómeno que puede tener mucho potencial. La migración venezolana en particular y el proceso que pasamos antes fue un potencial desperdiciado. Estamos hablando de una gran cantidad de migrantes que vinieron desordenadamente, que probablemente generaron una expansión urbana desordenada, dieron parte incluso a problemas sociales y delincuenciales que tomaron otras formas, pese a que ya existían, pero que nunca fue encauzada por el Estado. Esto, por el contrario, pudo haber sido, por ejemplo, aprovechado por las potencialidades académicas de tener una población educada, con estudios universitarios, altamente profesional, que perfectamente tu Estado podías designar en áreas donde había escasez de profesionales peruanos que pudiesen cubrir plazas de ese tipo. No canalizar bien los procesos de migración implica que la otra parte asuma de que son procesos que se deben evitar y que eso hace automáticamente que cerremos fronteras o que rechacemos cualquier tipo de potencial flujo migratorio por ser todo lo desordenado que sabemos que es. Entonces, el Estado ahora no se pone a pensar que probablemente la posible migración boliviana vaya a terminar teniendo impactos en las políticas públicas de dotación de servicios y demás, tan grandes que vamos a pasar lo mismo que con la población venezolana y no vamos a podernos hacernos cargo, implicaría que dejemos pasar el problema. Cuando estamos en el momento inicial en el que quizás podríamos afrontarlo de otra manera, sobre todo para regiones como Puno, que probablemente tengan un flujo muchísimo mayor, ¿no? Y en general yo podría decir que me parece que va a representar un problema por la incapacidad evidente del Estado, pero que podría también representar parte de al menos una potencialidad si es que se explota bien. Bien, Fernando, gracias. Diana, finalmente, ¿no? Frente a este futuro escenario y además recordando que el sol es el nuevo dólar en Bolivia y que tenemos una gran transacción económica, ¿cómo buscar una mejora en el país o cómo preparar a los políticos que seguramente van a estar de turno con las nuevas elecciones de que sean oportunidades y no riesgos para la seguridad nacional? Bueno, de verdad que está complicado porque necesitaríamos tener políticos que conozcan y analicen bien la situación y que puedan plantear estrategias. Y el problema de los políticos que tenemos es que con las justas ven sus intereses, ¿no? Lo de Bolivia nos afecta duramente acá en Puno, yo vivo en Puno, y hay una estrecha interconexión pues económica y social. Es verdad que pueden tener de repente, se podría sacar aspectos positivos, pero se incrementa, por ejemplo, el contrabando. Ya en este momento hay población boliviana que pasa buscando alimentos, por ejemplo, en la frontera hacia Puno. Entonces, las autoridades no vemos que estén preveyendo qué vamos a hacer, qué va a pasar, o estén viendo este tema de la crisis de Bolivia y las repercusiones que podría tener no solo a Puno, al sur del Perú, a todo el Perú, ¿no? Entonces, necesitamos políticos más preparados definitivamente y que conozcan estos temas y no sea simplemente
el populismo, la demagogia, la carta que van a seguir dándonos como opción. Y también necesitamos una corresponsabilidad de la población, que la población también analice mejor a quienes va a poner como representantes. Hay un largo trabajo por hacer. Muchísimas gracias. Gracias a Diana Pasaca y gracias a Fernando Tincopa, ambos analistas políticos, porque hoy la presidenta Dina Boluarte debe nombrar a un nuevo ministro del Interior.